En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? ¿Se ofrece la palabra para algún punto vario a los señores senadores? Bien, comenzamos, señor secretario. ¿Dónde nos quedamos? Gracias, presidenta. Muy buenos días, sus señorías. Perdón, primero pues, saludo, señor ministro, señores profesores y a todos los que nos acompañan presencial y telemáticamente. Ahora sí, Ignacio. Gracias, presidenta. Estamos en la página 309 de nuestro comparado, el comparado secretaría, página 309. Estamos revisando, me permito recordar, el artículo 53 del proyecto de ley que modifica la Ley de Mercado de Valores y específicamente el numeral 1 de este artículo 53 que sustituye los artículos 59 a 62 de esa Ley de Mercado de Valores. Pues bien, respecto al artículo 60 sustitutivo propuesto, se ha presentado una indicación, la indicación número 97, que incide en el número 2 de este artículo 60 sustitutivo. El artículo 60 dice, el artículo sustitutivo que se aprobó en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados dice: el que realizare una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo o cediendo por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa a esos valores, será sancionado. En el número 2 dice, con pena de presidio menor en su grado medio a máximo en los demás casos. El senador Sol Galilea, en su indicación número 97, propone intercalar entre el término casos y el punto aparte la oración: cuando de quien utilizare dicha información pueda presumirse que, por sus conocimientos, profesión u oficio, conocía o debía conocer la certeza o efectividad de aquella o su carácter privilegiado. Senador Galilea. Retirada la indicación. Vamos a la siguiente. Presidenta, hay que ir entonces ahora a la página 313 del comparado. Allí, y respecto del artículo 61 propuesto, y específicamente tratándose de su literal C, hay una indicación, la indicación número 98 de los senadores Suárez Araya, Urresti y Walker. Proponen sustituir ese literal C por el que allí se señala. Me permito recordar que el artículo 61 sanciona con pena de presidio menor en su grado medio a máximo a quien, en la letra C, conociendo o debiendo conocer el estado de insolvencia en que se encuentra la sociedad que administra, acordare, decidiere o permitiere que ésta haga oferta pública de valores o continúe intermediando valores en los términos del artículo 24. El literal sustitutivo propuesto dice: el que, conociendo o debiendo conocer el estado de insolvencia en que se encuentra un emisor de valores, acordare, decidiere o permitiere que éste haga oferta pública de valores, efectuare una oferta pública sobre esos valores o continuare intermediándolos en los términos del artículo 24. Senador Walker. Bien. No sé si los profesores nos quieren explicar la indicación. Muy buenos días, señora presidenta. Por su intermedio también, muy buenos días a todos los integrantes de la comisión, señor ministro de Justicia y las más personas presentes en la sesión. La indicación tiene por objeto ampliar el supuesto de hecho de sociedad a un emisor de valores y, en consecuencia, también a efectuar la oferta pública sobre esos valores o continuar intermediándolos. Es simplemente sustituir el término sociedad, que es un término restringido, por el término genérico emisor de valores. Ese será el supuesto más genérico. Ministro, ¿quiere señalar algo? Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Galilea. Primero quiero hacer una pregunta y después plantear una duda. ¿Qué es lo que dice el artículo 24? No sé si alguien lo tiene ahí a la mano. ¿A qué hace referencia este? No sé, Marcelo. Bueno. ¿La Secretaría tendrá por ahí a mano el artículo 24? Si lo podemos leer. Estamos aquí, mira. Lo están buscando. Intermediándolos en los términos del artículo 28. Estamos buscando lo que sea. Por su intermedio, señor presidente, José Antonio Gaspar, director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero.
Senador, el artículo 24, que entiendo no está modificado por este proyecto de ley, básicamente, como ya adelantaron los profesores, es aquel artículo que regula la intermediación de valores, o sea, el rol que se realiza por corredores de bolsa y agentes de valores, estableciendo a ellos esa función. Entonces, el entendimiento y de aquí la mención dice relación con esa actividad, con la actividad de que realizan esos partícipes del mercado de capitales, los corredores de bolsa o agentes de valores, hablando esta hipótesis de conocer el estado de insolvencia cuando hace alusión primero, entiendo, a la oferta pública, o sea, la actividad inicial, cuando uno ofrece el valor pidiendo el capital, como después a toda la continuación de actividades de circulación de los valores en la intermediación, que es la actividad a la cual hace alusión este artículo 24 y esta actividad de corredores de bolsa de agente de valores, señor senador. ¿Lo puedo leer si usted, o como ustedes prefieran? Sí. Este artículo, además, agregarlo, ha tenido algunos ajustes ahora con Ley FinTech, entonces voy a leer el artículo como está antes de la aplicación de Ley FinTech, que ustedes saben, entró en vigencia el 3 de febrero y ha tenido ciertas vigencias diferidas. Concretamente, ¿qué es lo que dice? Por su intermedio, señora presidenta. Son intermediarios de valores las personas naturales o jurídicas que se dedican a las operaciones de corretaje de valores, cumpliendo las exigencias técnicas y patrimoniales que esta ley establece y los que la Comisión para el Mercado Financiero determine mediante norma de aplicación general. Las personas mencionadas en el inciso anterior podrán dedicarse también a la compra o venta de valores por cuenta propia con ánimo de transferir derechos sobre los mismos. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en esta ley, cada vez que un intermediario opere por cuenta propia, deberá informar esta circunstancia a la o las personas que concurran a la negociación y no podrá adquirir los valores que se les ordenó enajenar ni enajenar de los suyos a quien les ordenó adquirir sin autorización expresa del cliente. Los intermediarios que actúan como miembros de una bolsa de valores se denominan corredores de bolsa y aquellos que operan fuera de bolsa, agentes de valores. Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en el artículo siguiente, ninguna persona podrá actuar como corredor de bolsa o agente de valores sin que previamente se haya inscrito en los registros que para el efecto llevará la Comisión para el Mercado Financiero. Senador Galilea. Ya, entonces voy a plantear mi duda. En esta letra C del artículo 61. 61 es. Tengo duda con la parte final, en lo que se refiere específicamente en esto que dice, o continúe intermediando valores en los términos del artículo 24, que da lo mismo. El continuar intermediando valores. Yo creo que eso no debiera estar establecido en el tipo, porque todos sabemos que los valores, bonos o cualquier documento de una empresa insolvente, o que está previsiblemente en un estado de insolvencia, o que el mercado apuesta a que va a entrar en un estado de insolvencia, es algo conocido. El bono o el papel en cuestión empieza a sufrir un descuento muy grande, lo mismo pasa con papeles de países, y eso jamás ha constituido un delito. Eso tiene un precio, por así decirlo, y por lo tanto no puede ser que todos, conociendo la situación de una empresa, que puede ser de insolvencia o cerca de insolvencia, decide vender, es algo conocido, que eso constituye un delito. Eso simplemente se refleja en el precio del papel que alguien está comprando. Cosa distinta es, pero es otro tipo, que yo tengo una información privilegiada, pero eso ya se desplaza la figura. Está contenido en otro capítulo. Entonces, yo, salvo que me den una muy buena razón, Presidenta, yo creo que esa parte final del continuar intermediando no debiera estar. Yo entiendo las hipótesis primeras son raras, porque, no creo que ocurra mucho en la práctica. Una empresa que está en insolvencia y emita papeles va a tener todos los informes de auditoría, como cumple, son todos los requisitos para que un papel pueda ser de oferta pública. Sería muy raro que una empresa, no, fíjense que en realidad, incluso las hipótesis totales, si es que yo tengo una empresa en insolvencia y yo emito y me pongo de acuerdo y digo, ¿sabe qué? Para salir de esta insolvencia
voy a tratar de colocar estos papeles, que me los van a pagar, me van a hacer un descuento terrible, pero bueno, es mi único SAFE. Si la información es conocida por todos, no me parece que estemos frente a un delito. Vuelvo a decir, aquí el problema es que haya información escondida, que haya información privilegiada respecto al estado efectivo de una empresa. Pero si toda la información está arriba de la mesa y se ofrece un papel que ya está emitido y todos saben que la empresa está en un estado cercano a la insolvencia o en insolvencia, yo veré si lo compro o no lo compro y cuánto pago por ese papel. Lo mismo podría ser la hipótesis de que una empresa que está en un estado de insolvencia decide emitir un bono con todos los parámetros y las cosas que sean necesarias para que sea de oferta pública, efectivamente, y conociendo el mercado, toda la situación de la empresa, si deciden comprarlo y pagan un determinado precio, bien. Entonces, tengo duda con esta letra C. En mi opinión, y para el correcto funcionamiento de los mercados, el punto es si es que está la información arriba de la mesa o está debajo de la mesa. Si es que está arriba de la mesa, todo puede ser, y finalmente todo esto se traduce en, yo sé que suena muy brutal esto, pero se traduce en precio. Y esto pasa con los papeles, vuelvo el ejemplo de los países. Los países, no sé, un papel de Argentina, no tengo idea en cuánto se transa hoy día, pero todos asumen de que se va a pagar un poquitito, que se va a renegociar, y bueno, lo mismo pasa con las empresas. Entonces, pediría yo que revisemos, senador, al menos lo de continuar intermediando. Senador, eso es lo que quiero que nos aclare. ¿Usted está en desacuerdo con toda la indicación de la letra C o estaría de acuerdo con la indicación si se borrara la frase o continuara intermediándolos? A ver, el continuar intermediando, definitivamente estoy en desacuerdo. Pero respecto de toda la hipótesis de la letra C, yo creo que sería bueno conversarla con las CMF, los profesores, porque tengo la duda de si procede o no procede. Porque el tema acá siempre es la información privilegiada o la no información. Pero estando la información arriba de la mesa, yo puedo... O sea, de hecho existe en el mercado lo que se llaman los bonos basura, y todo el mundo sabe que son bonos basura, y yo, bueno, creeré que esto puede funcionar o no funcionar, pero la información está ahí. Entonces, pido que reflexionemos sobre el tema. Senador Walker, y después le doy la palabra. Sí, a ver, yo creo que es pertinente la observación del senador Gailea respecto a la frase o continuare intermediándolos, porque claramente ahí no hay una situación de mala fe, o sea, hay una situación en que ya la persona estaba intermediando valores y se recae en una situación de insolvencia. Distinto, yo creo, es la situación cuando se hace la oferta pública de valores por primera vez, se emite la OPA. La OPA siempre tuvo por propósito, y así se estableció en la Ley de Mercado de Valores, recuerdo después el caso de Chispas, si no me equivoco, para respetar el principio de igualdad de los accionistas y sobre todo respetar a los accionistas minoritarios, que generalmente son los que tienen menos información, y para que de haber obviamente venta de acciones, el precio que reciban los accionistas sea el mismo y no haya una situación privilegiada de quienes tienen el control de la sociedad anónima abierta, en este caso a propósito de lo que conocíamos ayer. El resto de la frase del tipo penal yo lo mantendría. Yo creo que hay una diferencia entre los bonos y las acciones. Los bonos, efectivamente, como bien dice el senador Gailea, tienen por propósito obtener un financiamiento, y además un financiamiento de manera transparente. Después será a función de la comisión clasificadora de riesgo determinar cuál es el riesgo y en eso la situación de insolvencia puede estar implícita con el objeto de que las personas sepan, quienes adquieren, los inversionistas institucionales, un bono que tiene alto riesgo de insolvencia y que probablemente por lo mismo pagará un mayor interés. Pero es distinto el caso de las acciones, porque
y a lo mejor la Comisión de Mercados Financieros nos puede ilustrar más, porque muchas veces cuando cae mucho una acción, y lo hemos visto a propósito de la caída de las acciones de los bancos en la crisis financiera que está ocurriendo en Estados Unidos y en otros países, se suspende la transacción. Entonces, yo creo que esto dice relación con lo mismo, el resguardo de la fe pública, los accionistas minoritarios y los inversionistas institucionales. Yo mantendría el resto de la indicación, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra don José Antonio Gaspar. Por su intermedio, señora presidenta, explicar un poco lo que nuestro entendimiento de la propuesta de este tipo penal, que ahí los profesores nos complementarán. Entiendo que dice relación con una regla general que se contempla, estimados senadores, en la Ley de Mercado de Valores, que es el artículo 63, vigente. ¿Qué alude el artículo 63 como regla general? Uno, que no puede hacerse oferta pública de valores por emisores que se encuentren en estado de insolvencia, o sea, ad inicio, una barrera de entrada, que es uno de los requisitos básicos que uno, para captar recursos del mercado, la ley contempla expresamente esa restricción general. Y después, cuando el emisor cae en estado de insolvencia, o sea, ya emitió los papeles y cae en estado de insolvencia, viene ese mismo artículo a disponer que tiene que suspenderse la emisión de valores de oferta pública. La emisión, suspenderse la emisión. Sí, por eso va en la misma lógica cuando ya está circulando. Sí. Después, este mismo artículo apunta y una clarificación que introdujo la ley de agentes, que ustedes introdujeron con la ley de agentes de mercado hace un par de años, fue entender cuándo se estaba en situación de insolvencia, porque es una duda. Hay un punto ahí que me permito complementar, que ha habido gran discusión doctrinaria respecto de cuándo una persona está en situación de insolvencia, porque si es el balance negativo o si la verdad es que es una situación transitoria de liquidez y todo el punto, y por ello ustedes, el Congreso, aprobó en la ley de agentes clarificar expresamente cuándo se entendía en situación de insolvencia, apuntando explícitamente a los inicios de los procesos concursales conforme a la ley de insolvencia, o sea, gatillar que sea, y que esos son absolutamente públicos. O sea, como ustedes saben, ese proceso de boletín concursal es claramente público. Dicho lo anterior, añadir, entonces, entendemos que está engarzado en esa situación del artículo, y que por otro lado, agregarles que cuando se ha dado la situación de emisores de valores que ya han caído en insolvencia en este mismo contexto, la Comisión para el Mercado Financiero lo que ha tenido que ir evaluando es si ocupa o no otra facultad, que es la suspensión de transacciones en sedes públicas, de valores que ya están emitidos y transándose en virtud del artículo 15 de la misma ley de mercado, 14 de la ley de mercado de valores, que permite a la Comisión para el Mercado Financiero, en situaciones por resolución fundada, cuando sí lo justifica el interés público, que es la función que tiene el 14, ya no de valores en proceso de emisión, sino que ya se están transando, suspender la oferta pública, suspender de que se transen en el mercado secundario por entender que lo requiriese. No es algo automático, sino que está sujeto, como ustedes como lo faculta la ley, es un acto de autoridad. Es un acto de autoridad, pero que en ese contexto se ha ejercido, también para proporcionarles mayor información de dónde entendemos que nace estos tipos, sin perjuicio de lo que pueden complementar, evidentemente, los profesores, estimados senadores. Gracias, don Gaspar. No sé si alguno de los profesores quiere señalar algo más. Senador Galilea. Ya, habiendo escuchado la explicación de la CMF, ya, la decisión de no emitir valores cuando una empresa está en insolvencia, ok, está, y esa es una regla, bien, me parece perfectamente aceptable, y además ya está. Pero lo de continuar intermediando para, no debiera estar así como está, pero si uno quiere dejarlo y armonizarlo con la legislación que acaba de citar el señor Gaspar, habría que completar, porque continuar intermediando cuando hay un acto de autoridad que lo prohíba. No sé si habría que redactarlo, bueno, el profesor Bascuñán redacta elegante. Claro. Claro. O sea, cuando hay prohibición, cuando hay una suspensión decretada por la autoridad, por supuesto que no se puede, y yo creo que ahí sí estamos frente a un delito. Pero mientras no haya acto de autoridad, y yo tengo un papel que la cuestión cada vez vale menos porque la empresa, bueno, esto no es así como que me quede con la chiflota, yo tengo derecho a venderlo,
y alguien estará dispuesto a pagarme probablemente poco, pero bueno, es mejor poco que nada y así funciona. Entonces, o lo sacamos o hacemos referencia a que se vendió cuando existía suspensión decretada por autoridad. Y la redacción que usted propone es que lo saquemos o que hagamos una redacción remitiéndonos al artículo 15 habiendo... Quizás, me gustaría escuchar, quizás es mejor dejarlo haciendo referencia al artículo, porque ahí se completa o sea, la que figura. dijera algo que o continuare intermediándolo a pesar... O continuar intermediándose... Sin embargo, de que la autoridad haya hecho algo así... En vez de decir en los términos del artículo 24, que no me parece que... No sé si aporta tanto la referencia al artículo 24. O continuar intermediándolos, no obstante, ¿exista acto de autoridad conforme al artículo 15? Perfecto. Ya. Y sale el 24. No. ¿Lo pudo anotar, señor secretario? Sí, por favor. Y tomamos la votación. Lee y toma la votación. Presidenta, si he recogido bien la idea, quedaría así. El que conociendo o debiendo conocer el estado de insolvencia en que se encuentra un emisor de valores, acordare, decidiere o permitiere que éste haga oferta pública de valores, efectuare una oferta pública sobre esos valores o continuare intermediándolos, habiendo sido suspendida su transacción de conformidad con el artículo 15. La señora presidenta somete a votación, en esos términos, con esa redacción, la indicación número 98. Senador Sol Galilea. Senador Sol Saavedra. Senador Sol Walker. A favor, señor. Gracias, senador. Señora presidenta. A favor. Presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Bien. Vamos al siguiente. Presidente, a continuación, en la página 314, figura la indicación número 99. Esta indicación 99 de los senadores señores Araya, Urresti y Walker propone agregar una letra D nueva del siguiente tenor. Letra D. El que, fuera del caso previsto en el inciso segundo del artículo 60, revelar indebidamente a otro la información de un emisor que hubiere conocido en razón de su cargo o posición en una sociedad clasificadora o una empresa de auditoría externa. Ofrezco la palabra respecto a esta indicación. Profesor. Señora presidenta, la indicación subsana un vacío sensible del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que consiste en mantener la hipótesis del artículo 59E actualmente vigente, que se refiere a una revelación cometida por un insider de una clasificadora de riesgo, y añadir en la misma posición de la clasificadora a la empresa de auditoría externa. En este caso no es un abuso de mercado, sino que es un delito de infracción de deber fiduciario respecto del emisor, ¿no? Por parte o por la clasificadora o por la empresa de auditoría externa. Y esa es una figura importante, que protege el interés del emisor en la mantención de la confidencialidad de su información. Gracias, profesor. Ofrezco la palabra a los señores senadores. En votación. La señora presidenta somete a votación la indicación número 99. Senador Sol Galilea. Senador Sol Saavedra. Senador Sol Walker. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Vamos a la siguiente. Enseguida, señora presidenta, tenemos en esa misma página 314 la indicación número 100,
que propone incorporar una letra nueva en este artículo que estamos revisando, ese del senador Sol Galilea. Esta letra D nueva dice lo siguiente, letra D, el que con el objeto de inducir a error en el mercado de valores difunda información falsa o tendenciosa, aun cuando no persiga con ello obtener ventajas o beneficios para sí o terceros. La pena corresponderá a presidio menor en su grado máximo cuando esta conducta la realiza el que, en función de su cargo, posición, actividad o relación en la comisión o en una entidad fiscalizada por ella, pudiera poseer o tener acceso a información privilegiada. Senador. Bueno, se explica por sí misma lo que persigue esto. Yo en esto humildemente me someto a la opinión de la CMF o los profesores, si es que esto aporta o no aporta a la tipología, porque lo que estamos buscando acá evidentemente es personas o grupos, y para qué decir, alguien que está en la CMF o en alguna organización de este tipo, que empiece por razones que pueden ser económicas, pero a veces pueden ser de otro tipo, razones pueden haber muchas, que difunda efectivamente información completamente falsa, que genere un trastorno en los valores que se transan respecto de ciertas empresas o grupos de empresas. Ese es el objetivo de esta indicación. Si es que se considera un aporte, bien. Si no existe unanimidad o existen dudas, estoy dispuesto a retirar la expresión. Entonces quería conocer la opinión de la CMF y de los profesores. Gracias, senador. Profesor, señor Gaspar. Profesor. Sí. El artículo 59F, aprobado recientemente por indicación presentada por los señores senadores, distingue precisamente esta hipótesis de difusión de información falsa. Ese artículo 59F separó E y F, dos hipótesis que estaban antes reunidas en una, y quizás por eso no se identificaba con tanta claridad la hipótesis de difusión de información falsa. Y reúne, en esa hipótesis 59F, reúne dos reglas de prohibición de difusión de información falsa, una norma de comportamiento general y una norma punitiva de la Ley 18.045. Y tiene más pena que la que se está proponiendo para esta hipótesis. Entonces, sí. Está en la 306, si la quieres leer, Rodrigo. En letra F, la 306, ¿no? Y la G también. ¿Sí? Gracias. Señor secretario. Gracias, Presidenta. Presidenta, en la página siguiente, página 315, figura el artículo 62 que se propone en este numeral que estamos revisando. A la letra A de ese artículo hay una indicación, la 101, de los senadores Suárez Araya, Durresti y Walker, proponen reemplazar este literal por el siguiente. El literal aprobado en el primer trámite constitucional dice: con pena de presidio menor en cualquiera de sus grados será sancionado a el que sin la correspondiente autorización o registro realizare oferta pública de valores o actuare como corredor de bolsa, agente de valores o calificadora de riesgos. La letra sustitutiva dice: el que sin la correspondiente autorización o registro realizare oferta pública de valores o actuare como corredor de bolsa, agente de valores, empresa de auditoría externa o calificadora de riesgos. Bien, ¿se incluye solo empresa de auditoría externa? ¿Ofrezco la palabra? ¿No? En votación. La señora Presidenta somete a votación la indicación 101. Senador señor Galilea. Salió. Señor Saavedra. Senador Sol Walker. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. 102. A continuación, señora Presidenta, en la página 316 figura la indicación 102 de los senadores Suárez Araya, Durresti y Walker. Propone esta indicación intercalar nuevas letras D y E del siguiente tenor. Letra D, el director, administrador, gerente o ejecutivo principal de un emisor de valores de oferta pública, de una bolsa de valores o de un intermediario de valores que entregare antecedentes falsos o efectuare declaraciones falsas al directorio o a los órganos de la administración de la entidad a la que pertenece, o a quienes realicen la auditoría externa o clasificación de riesgo de esa entidad. E.
el que, prestando servicios en una sociedad clasificadora o empresa de auditoría externa, alterare, ocultare o destruyere información de un emisor clasificado o auditado. Ofrezco la palabra, profesor. Señora Presidenta, la indicación tiene por objetivo introducir en el texto aprobado por la Cámara de Diputados dos hipótesis que fueron introducidas por la Ley 21.314, en la Ley de Mercado de Valores. Esa es una ley que entró en vigor tramitándose el proyecto de la Cámara de Diputados y, por lo tanto, ese proyecto quedó, por decirlo así, retrasado en relación con estas hipótesis legales que fueron agregadas el año 2021. Luego se está, en esta indicación, poniendo al día, por decirlo así, el proyecto en función de la legislación actualmente vigente, que son las hipótesis de los artículos, o sea, del artículo 59H y 59G. D y E, D responde a H y E responde a G, actualmente vigente. Y estos tampoco caben en la letra 59 porque esto es entregar antecedentes falsos a un directorio y lo otro al mercado. Esa es la diferencia. Okay. Ofrezco la palabra. Tomemos la votación. Es que era para que me dijera eso. ¿Unánime? Unánime. 4-0, presidente. 103. Presidenta, enseguida, la indicación 103 incide la letra D de este artículo. La letra D dice, el que fuera de los casos previstos en el artículo 59, proporcionar información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero por cuenta de una sociedad sujeta a su fiscalización. La indicación 103 de los senadores Suárez Araya y Urresti Walker propone sustituir este literal por el siguiente. D. El que fuera de los casos previstos en el artículo 59, proporcionar a la Comisión para el Mercado Financiero información falsa relativa a un emisor sujeto a su fiscalización. Profesor. Es una modificación de redacción para poner a la hipótesis en términos más amplios, como lo vimos también antes, ¿no? Sustituir sociedad por emisor y de ese modo comprender a todos los emisores y no solo a las sociedades anónimas. Que este también debe ir aquí, no en el 59, que también tiene una letra residual al final. Esta es señora Presidenta, esta es en el proyecto aprobado por la Cámara, esta es la hipótesis residual de falsedad del sistema y que se tipifica como simple delito. Las otras hipótesis de falsedades son, por decirlo así, tipos calificados en relación con esta hipótesis de falsedad y son crímenes, las que están en el artículo 59. En el 59, ok. Ofrezco la palabra. Ministro. Señora Presidenta, por su intermedio, yo solo haré la introducción. La Comisión de Mercados Financieros ha manifestado preocupación sobre el efecto de la norma, particularmente por el efecto que tiene sobre la pena y especialmente por la gravedad que supone entregar antecedentes falsos al regulador y los efectos que eso tiene desde el punto de vista de la disuasión. Pero le dejo la palabra al director jurídico de la CMF, que lo puede explicar con más detalle. Bien. Por su intermedio, señora Presidenta, aquí como ya hemos mencionado como Comisión para el Mercado Financiero, hay una preocupación respecto de ubicar esta hipótesis residual, como bien lo explicó el profesor, como simple delito, por cuanto también hay mucha información que recibe la Comisión para el Mercado Financiero que finalmente tiene igual o la misma importancia que la información que está contemplada en la información de pena de crimen. Básicamente, en los casos de pena de crimen, ustedes tienen la entrega de información falsa al mercado, sea al mercado en general, o sea entregada a la Comisión para el Mercado Financiero en información que se publica, registros, prospectos.
pero hay mucha información que recibimos como Comisión para el Mercado Financiero, por ejemplo, hechos reservados, por ejemplo, información de fiscalización, y que quedaría en una situación de simple delito cuando entendemos que debiera tener la misma importancia, la misma, alguna falsedad respecto a esa información, debiera tener igual pena que la otra hipótesis. Por ello, en concreto, es la observación que formulamos junto con el ministro respecto de este punto, dada la igualdad que señala. Para graficarlo, es solamente ponerlo, por ejemplo, en hipótesis de información privilegiada, donde es tan privilegiada información que se entrega, que no se entrega, alcanza a entregar al público, o se entrega malamente al público, o información que queda reservada en la comisión y que queda en una situación irregular. Tiene igual importancia, por ejemplo, para otras figuras que ustedes analizan como información privilegiada. Entonces, esa simetría aquí es la que estimamos pertinente sugerir de que se revise. Gracias, don José Antonio. Profesor, yo hoy día estoy media lenta, pero ¿podría volvernos a explicar las diferencias entre la letra G del artículo 59 y esta letra B propuesta? El artículo 59 lo que recoge son hipótesis de falsedad que constituyen por las condiciones en las cuales la información es entregada, divulgada, ha atentado contra la integridad del mercado de valores. Este es un caso residual, o sea, si se le da a la comisión pero constituyen atentados contra el mercado de valores, prevalecen naturalmente las reglas de crimen, por eso tiene una regla residual. Entonces este es un caso de información que se da a la comisión sin que impacte de ese modo a la integridad del mercado de valores, precisamente porque es un tipo residual. Y desde luego la discusión acerca de la magnitud de la pena es una discusión eminentemente de política criminal del legislador, y sobre eso uno no puede tener máxima geométrica. Pero hay un indicador en el sistema, señora Presidente, que es el artículo 35, inciso final de la Ley 21.000, que es la declaración falsa prestada ante el fiscal o la comisión. O sea, quien declara falsamente ante el fiscal o la comisión tiene pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Y aquí está teniendo esta información, que no es una declaración falsa prestada ante el fiscal, pena de presidio menor en cualquiera de sus grados. O sea, incluso puede ser mayor. Entonces, por eso nosotros consideramos que si ha de ser hipótesis residual, tiene que tener penalidad de simple delito, y no tiene sentido que la hipótesis residual tenga la pena más grave en el sistema, que es la de crimen. Bien, habiendo escuchado todas las intervenciones, don José Antonio. Un dato solamente adicional, y para pleno conocimiento de ustedes, actualmente la entrega de información falsa a la comisión, distinta de la hipótesis que ha señalado el profesor, que es solamente la declaración ante el fiscal, o sea, el caso de que, por ejemplo, se entregue una información reservada, actualmente es pena de crimen, letra A del artículo 59. O sea, con esto, como está esta situación, se estaría bajando la penalidad de la hipótesis de la entrega de información falsa general a la comisión. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Profesor. Ese es un propósito deliberado del proyecto aprobado por la Cámara, introducir una racionalidad en las jerarquías de penas en la Ley 18.045 que se estima que carece actualmente el artículo 59. En votación. Señora Presidente, somete a votación la indicación 103, senador Sol Galilea. Ya va a empezar a poner tiempo en lo que piensa. A favor. Senador Sol Saavedra. A favor. Senador Sol Walker. A favor. Presidenta. A favor. Presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Indicación 104, por favor. Señora Presidenta, la indicación 104 comienza en la página 317, pero se contiene propiamente en la página 318. Esta indicación, en realidad, bueno, este boletín de indicaciones lo hace la Secretaría de la Sala, pero nosotros como Secretaría de Comisión les hacemos presente que en realidad está mal ubicado como numeral 2, debería ser un numeral 3, por una cuestión de técnica legislativa. Pero como fuere, esta indicación de los senadores señores Araya, Durresti y Walker proponen intercalar un numeral nuevo en este artículo 53, del siguiente tenor. En el inciso segundo de su artículo 85 sustitúyese la oración lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en las letras E del artículo 59 y D del artículo 60 por lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 y en la letra B del artículo 61.
Presidenta, este es simplemente una modificación de concordancia respecto a los cambios que se están haciendo a propósito de las reglas aplicables a las clasificadoras. Lo que sí es que hay una errata. Debería decir lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 y en la letra D del artículo 61, que es la que se acaba de aprobar, que introduce el delito de revelación por parte de la gente de la clasificadora. ¿La aprobamos por unanimidad? Senador Galilea. Aprobado por unanimidad. Presidenta, páginas 319 y 318. En estas páginas figura la indicación número 105. Esta indicación 105 incide en el numeral 3. Del artículo 63. Así es. En el artículo 100, en la página 320 propiamente se contiene este numeral 3. ¿Qué dice el numeral 3? Dice, bueno, modifica el artículo 165. En la letra A, elimínase en su inciso primero la siguiente frase: en razón de su cargo, posición, actividad o relación con el respectivo emisor de valores o con las personas señaladas en el artículo siguiente. Leo el inciso primero como es actualmente, según su forma vigente. Artículo 165. Cualquier persona que en razón de su cargo, posición, actividad o relación con el respectivo emisor de valores o con las personas señaladas en el artículo siguiente posea información privilegiada, deberá guardar reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir o enajenar para sí o para terceros, directamente o a través de otras personas, los valores sobre los cuales posee información privilegiada. La indicación que estamos revisando, la 105, de los senadores Ores Araya y Urresti Walker, proponen reemplazar este artículo, en realidad la totalidad del artículo 165, por el que figura allí en la columna de la derecha. No sé si, señora presidenta, lo leo completo. Voy a leer completo el artículo cómo quedaría, el artículo sustitutivo. Artículo 165. Cualquier persona que en razón de su cargo, posición, actividad o relación posea información privilegiada, deberá guardar reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir o enajenar para sí o para terceros, directamente o a través de otras personas, los valores sobre los cuales posee información privilegiada. Asimismo, deberá velar para que tampoco ocurra a través de subordinados o terceros de su confianza lo señalado anteriormente en el inciso siguiente. A cualquiera que posea información privilegiada se le prohíbe realizar una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa a esos valores. Igualmente, se abstendrá de comunicar dicha información a terceros o de recomendar la adquisición o enajenación de los valores citados. No obstante lo dispuesto precedentemente, los intermediarios de valores que posean información privilegiada podrán hacer operaciones respecto de los valores a que ella se refiere, por cuenta de terceros, no relacionados a ellos, siempre que la orden y las condiciones específicas de la operación provenga del cliente, sin asesoría ni recomendación del intermediario, y la operación se ajuste a su norma interna, establecida de conformidad al artículo 33. También podrá realizar las operaciones a que se refieren los incisos primero y segundo el que opere en cumplimiento de una orden de adquirir o ceder valores, cuando dicha orden hubiera estado contemplada en un acuerdo celebrado antes de que hubiere poseído información privilegiada la persona que la impartió. Para los efectos de este artículo, las transacciones se entenderán realizadas en la fecha en que se efectúe la adquisición o enajenación, con independencia de la fecha en que se registren en el emisor. Señora Presidenta, la indicación mantiene algunas disposiciones actualmente vigentes y en lo restante introduce una regla nueva y en el resto lo que hace es que reorganiza la regulación del artículo 165. Esto se refiere al uso o manejo de información privilegiada, que es una cuestión muy importante, respecto de la cual existen dos puntos de vista. Uno que se considera como el microenfoque,
y entonces considera que el abuso o el uso abusivo de información privilegiada es un atentado o bien contra la fuente propietaria, poseedora de la información, o bien un atentado contra el interés de la contraparte en la transacción en el mercado de valores. El otro punto de vista considera que el uso de información privilegiada es un atentado contra la integridad del mercado de valores, por eso se llama macroenfoque, o más bien contra la confianza de los inversionistas en la integridad del mercado de valores. La regulación chilena ha manejado los dos puntos de vista. Tiene reglas que parecieran vincularse a la idea del microenfoque y que entonces entienden al insider trading como un atentado, como una infracción a deberes fiduciarios para con la fuente de la información, pero también lo consideran como un atentado contra el mercado de valores. Las reglas penales que el proyecto propone, las actualmente vigentes también, las genéricas, y las reglas que el proyecto propone, claramente se vinculan con el macroenfoque. Son reglas que entienden que el insider trading es un abuso de mercado y que atenta contra la confianza de los inversionistas en la integridad del mercado y por esa vía también en contra de la eficacia del mercado. Sin embargo, la regulación administrativa y las consecuencias sancionatorias administrativas y civiles del insider trading mantienen consideraciones de infracción a deberes fiduciarios. Entonces, lo que hace la indicación, porque el texto de la Cámara no respetaba esta tradición, si se quiere, regulativa chilena, lo que hace la indicación es que en el inciso primero mantiene la idea de tener un deber fiduciario y de infringir un deber fiduciario y asocia a esa infracción de deberes fiduciarios ciertas prohibiciones, que son prohibiciones más genéricas. En el inciso segundo, en cambio, lo que establece son todas las prohibiciones que constituyen atentado contra el mercado, o sea, abuso de mercado en uso de información privilegiada o revelación de información privilegiada o recomendación poseyendo información privilegiada. Entonces, inciso primero mantiene la idea de una infracción de deber fiduciario, inciso segundo es abuso de mercado. Así es como está estructurada la indicación. Mantiene lo que se llama la defensa del broker, o sea, del intermediario, que es indispensable para asegurar una intermediación sin inhibiciones, e introduce una defensa nueva, que es la defensa a la orden previa, que es una defensa muy importante para los insiders que imparten órdenes de transacción en un momento en que no poseen información privilegiada, pero las imparten con cargo a algoritmos de realización diferida en el tiempo, en el futuro. Y esa orden, si es que esa orden se ejecuta sin intervención de quien imparte la orden, habiendo impartido la orden en un periodo, por decirlo así, de ventana, en que no posee información privilegiada y no interfiere en la ejecución de la información privilegiada, el derecho comparado le concede una defensa. Dice, a pesar de que el intermediario actúe cuando quien impartió la orden entra en posesión, si no interfiere en la ejecución de la orden y si la orden fue impartida en una ventana, sin posesión de información privilegiada, vale entonces la ejecución. Y esa es una defensa importante precisamente para los insiders primarios, que son aquellos que están pensados en el inciso primero de la disposición. Muchas gracias, profesor. Ministro, ¿no? Ofrezco la palabra a los señores senadores. En votación. No será. Lo que primero se había acordado en la Cámara era eliminar en el inciso primero en razón de su cargo o posición y por lo tanto lo dejaba genérico. Lo dejaba abuso de mercado. Claro. La razón, quiero saber si entendí bien, la razón de volver a la figura de especificar a las personas que por su cargo, posición, actividad, es en la práctica, es para distinguirlo de la hipótesis del inciso segundo. Me imagino que ese es finalmente el raciocinio sí. De por qué volver atrás en sí. esa... La idea es que la decisión tan nítida de la política criminal de considerar al insider trading abuso de mercado y no infracción de deberes fiduciarios, no se traduzca en una mutilación de una dimensión del insider trading que ha sido tradicionalmente reconocida por la legislación chilena para efectos de responsabilidad civil y administrativa. La señora presidenta somete a votación entonces la indicación 105. Senador Sor Galilea. Una pregunta más. Dele. El final del inciso
primero, que esa sí que es una adición. Asimismo, deberá velar para que tampoco ocurra a través de subordinados terceros de confianza señalado anteriormente y en el inciso siguiente. Sí. ¿Cómo se imaginan que debe cumplirse con esa obligación? Porque es algo con... Es una obligación de medios, no de resultados, naturalmente. Claro, pero un gerente de banco dice ya, bueno, tengo familia, tengo amigos, tengo... ¿Qué es lo que...? Porque finalmente si se produce algún problema con un amigo, la CMF a lo mejor presenta los cargos, denuncia y... Ya, ¿qué tendría que haber hecho? O sea, que quiero ver cómo se lo están imaginando. Yo voy a contar una anécdota que fue bastante terrible para los involucrados, pero esto le pasó a un amigo de dueño de banco. Que esto pasó hace muchos años, así que ya está prescrito todo. O sea, no, es que da lo mismo porque fueron sancionados. Y fue imagínense la situación, pues. El dueño banco, que era muy amigo, habían quedado de ir a hacer un paseo a la cordillera, un fin de semana X. Entonces estaba todo listo y el amigo, que no era ni dueño de banco, ni tan rico, ni nada, y empieza a llamar y dice, oye, bueno, ¿estamos listos para mañana? Oye, sí, pero a lo mejor nos atrasamos un poco. Pero ya, pero ¿por qué? No, es que estamos haciendo una cuestión importante en el banco. Al día siguiente, oye, es que no... Bueno, finalmente el paseo no se hizo y el amigo, que se dijo más listo de la cuenta, dijo, está cierto que ellos se quedaron todo el fin de semana trabajando en algo del banco, algo bueno irá a pasar con el banco. Compró acciones. Efectivamente pasó algo bueno con el banco, que él no tenía idea que lo que fuera intuición. Bueno, quedó la pelotera, todos multados, que sea. Entonces, cuento este ejemplo porque el dueño del banco, el gerente del banco, el que estaba participando, que no pudo ir al paseo, que le dijo a un amigo, oye, ¿qué tendría que hacer para quedar salvaguardada su responsabilidad, dado este final del inciso primero? ¿Cómo estamos imaginando aquí el criterio de la CMF? Es re importante, porque si no puede haber muchas veces por intuiciones uno dice, este gallo está más contento de la cuenta, algo bueno, ya. ¿Cómo se le pone algún tipo de borde o qué deber debiera llevar asociado esta parte final del inciso primero? José Antonio. Por su intermedio, señora presidenta. No, no es la idea, no es la idea. No. ¿Lo hizo el pinza? No, básicamente lo vemos como un agregado bastante interesante porque sí hay como aquí dos barreras de entrada, dos formas que uno lo puede ver. Y la primera, una ex ante y una ex post. La ex ante es apuntar a en muchos de este tipo de entidades que, por ejemplo, inversionistas institucionales que precisamente transan o son emisores de valores muy importantes, es ver un poco, en virtud de esta norma, poder hablar, por ejemplo, si tienen que tener políticas, procedimientos, controles internos que, siendo honesto, en muchas empresas que fiscalizamos intensamente las tienen, pero en otras empresas que son emisores o pueden no tener, o incluso pensando en otro tipo de entidades que son, por ejemplo, family office, que son más pequeñas, que también puede decir, oye, yo lo hizo el que está aguas abajo, un ex ante, que es decir, políticas, procedimientos como para poder dar cumplimiento a este deber. Entonces, y después ex post es precisamente que el test al cual se realiza respecto a que si hubo o no hubo una hipótesis de insider trading o no, o este mismo deber de conducta, en cuanto si tenían estos papeles, qué hicieron, se aplicaron o se aplicaron, porque no es solamente que tengas las políticas o controles, sino que también hayas activado las alarmas, hayan habido debido cumplimiento de este tipo. Eso es un poco así como pensando en abstracto, cómo vemos que se podría ir configurando la aplicación de esta ley práctica, de este punto, de modo tal de que después incluso la misma empresa, en una hipótesis como semejante como la que usted señala, señor senador, uno, tenga ojalá todas las personas clarito qué tiene que hacer en ese tipo de situaciones, que es decir, oye, le digo o no le digo que no puedo salir, etcétera, o no, o qué le dije, y después con eso el estándar de decir, oye, la persona fue solamente una intuición y por lo tanto no hubo tema, o hubo una
forma de divulgación de la información que fue nefasta y que por lo tanto también podría caer porque incumplió, por así decirlo, sus propias políticas, estos procedimientos como de control. Así como un poco lo vemos ayudar a ese tipo de controles internos, senador. Senador Galilea, ¿alguna otra consulta? Así será. En votación. La señora presidenta somete a votación la indicación número 105. Senador Sor Galilea. Senador Sor Saavedra. Sor Walker. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Indicación 106. Presidenta, perdón, que en la indicación 104 que se acaba de votar hay un mínimo error de referencia en el profesor Bascuñán señaló la letra D del artículo 61, pero es del artículo 62. Simplemente para que se pueda... Es del 61. Sí, pero lo estamos introduciendo nosotros. O sea, se está introduciendo ahora. ¿En qué inciso es? Página 318, presidenta. 118. La página 318. Es lo que habíamos arreglado, letra D del artículo 61. Es la nueva letra D que se está introduciendo con la indicación. Ahí corregimos B por D. B por D, Ahí pero el corrí- artículo era el mismo. Sí, Pero está bien esa referencia. 61 está bien. Ok. No sé. 106. Presidenta, hay que ir a la página 324 de nuestro comparado. En la página 324 figura la indicación 106 de los senadores Suárez Araya, Urresti y Walker. Proponen agregar un numeral nuevo en este artículo que estamos revisando, pasaría a ser el numeral 6, que dice, sustituyese en la letra B del artículo 241 la frase a los artículos 59 a 61 de esta ley o al artículo 134 de la ley número 18.046 por a los artículos 59 a 62 de esta ley o a los artículos 134 o 134 bis de la ley número 18.046. Está con negrilla en la columna de la izquierda. Ofrezco la palabra. Señora Presidenta, es simplemente también una modificación de concordancias, de referencias internas entre los textos legales. Señores senadores, ¿alguna consulta? ¿Aprobamos por unanimidad? ¿Unanimidad? Listo. La siguiente. Presidenta, hay que dirigirse ahora a la página 350. En la página 350, sus señorías verán que figura la indicación 107. Esta indicación 107 incide en el artículo 57 del proyecto de ley. Este artículo 57 introduce modificaciones en la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Estas indicaciones 107 y 108 de los senadores Suárez Araya, de Urresti y Walker y del honorable senador Sor Galilea, respectivamente, proponen sustituir este artículo por el que allí se consigna, no sé si lo leo. Lo leo. El 17. Artículo 57. Modificaciones a la ley número 19.913. Sustitúyese la actual letra A del artículo 27 por la siguiente. A. El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en la ley número 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en la ley número 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, en el artículo 10 de la ley número 17.798 sobre control de armas, en el título 11 de la ley número 18.045 sobre mercado de valores, en el inciso primero del artículo 39 y en el título 17 del decreto con fuerza de ley número 3 del Ministerio de Hacienda de 1997, Ley General de Bancos, en el artículo 168 en relación con el artículo 178 números 2 y 3, ambos del decreto con fuerza de ley número 30 del Ministerio de Hacienda de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 213 del Ministerio de Hacienda de 1953 sobre ordenanza de aduanas, en el inciso segundo del artículo 81 de la ley número 17.336 sobre propiedad intelectual, en los artículos 59 y 64 de la ley número 18.340, orgánica constitucional del Banco Central de Chile, en el párrafo tercero del número cuarto del artículo 97 del Código Tributario,
En los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del título quinto y 10 del título sexto, todos del libro segundo del Código Penal. En los artículos 141, 142, 366, quinquies, 367, 374 bis, 411 bis, 411 ter, 411 quater, 411 quinquies. Y en los artículos 467, inciso final, 468 y 470, numerales 1, 8 y 11 en relación al inciso final del artículo 467, todos del Código Penal. En los artículos 305, 306, 307, 308 y 310 en relación con los números 2 y 4 del artículo 305, todos del Código Penal. En los artículos 139, 139 bis y 139 ter de la Ley número 18.892, en los artículos 30 y 31 de la Ley número 19.473, en el artículo 21 del decreto número 4.363 de 1931, en el artículo 11 de la Ley número 20.962, o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes. Ofrezco la palabra. Se agregan nuevos delitos, ¿no? O sea, nuevas normas de dónde vienen los bienes. Esta indicación, señora presidenta, recoge una preocupación de la unidad de análisis financiero. En la letra A, lo que se hace es muy poco, simplemente se corrige la referencia al interior de la ordenanza de aduanas del delito de contrabando, que en el texto actual se refiere a la hipótesis del número 1 del artículo 178, que es la que tiene menos pena porque es el contrabando de menor valor, ¿no? Y entonces se sustituye por la referencia al número 2 y 3, que son las que tienen más penas porque son el contrabando de especies de mercancía de mayor valor. Esa es la modificación en la letra A. Y en la letra B se hace referencia al nuevo delito de estafa que se está introduciendo en el artículo 467, inciso final por el proyecto. Se hace referencia a los nuevos delitos ambientales, artículos 305 y siguientes del Código Penal, y también se incorporan referencias a distintos delitos que se refieren a actividades de extracción y de comercialización de bienes, solicitados también, hechos presentes por la UAF para actualizar la legislación sobre lavado de activos. Ofrezco la palabra. ¿La aprobamos por unanimidad? Aprobadas ambas indicaciones subsumidas. Vamos a la siguiente. Señora Presidenta, enseguida vendrían las 109, 110, 111, 112, pero esas modificaciones ya fueron acordadas, ya fueron aprobadas en una sesión anterior. Bien. Por tanto, hay que dirigirse a la página 373. Ahí en la página 373 figura el artículo 61 del proyecto de ley. Este artículo 61 intercala en el Código Tributario un artículo 162 bis nuevo. A este artículo 162 bis propuesto, inciso segundo, que dice: se entenderá que existe una grave afectación al patrimonio fiscal si se tratare de hechos que sean reiterados en más de un ejercicio comercial, o que exista una notoria desproporción entre los impuestos pagados y los evadidos, o se hubiere utilizado asesoría contable o profesional. El senador señor Galilea ha presentado la indicación 113, que propone sustituir la expresión o, la segunda vez que aparece, por la conjunción y. Está bien. Retira al tipo. Tiene la palabra. La retiro. Antes, pero ¿Mejor que la retire o quieren profesor Bascuñán? aprovechala, diría yo. Por favor. Sí, no, gracias, Presidenta, por su intermedio. En definitiva, en principio, como está todo relativo a la acción penal del Servicio de Impuesto Interno, es un poco lo que habíamos conversado el día de ayer, que en la posición del Ejecutivo, digamos, es que estos artículos queden fuera del proyecto sin perjuicio de que actualmente estamos trabajando un proyecto, claro, no innovar en estos momentos, al igual como se hizo con la Fiscalía Nacional Económica, sin perjuicio de que nosotros estamos en un trabajo con el Servicio de Impuestos Internos, con aduanas y con el Ministerio Público destinado a introducir modificaciones en materia de acción penal institucional. Gracias, Diego.
Podemos aprobarlas con enmienda. Es que lo que se quiere es eliminar este artículo. Sí, claro. Esa es la idea. Entonces, entremos por el 121 del reglamento. Y se sigue manteniendo como retirada, si no hay problema. Se puede retirar la indicación, pero igual entramos por el 121 del reglamento a eliminar este artículo. Para vamos a utilizar el 121. Entonces, usted retira su indicación y sometemos a votación en virtud del artículo 121 del reglamento la supresión de este artículo. Señor secretario, explique. Gracias, presidenta. Efectivamente, vamos a entrar por el artículo 121 del reglamento al artículo 61 y para los efectos de guardar concordancia y armonía con asuntos que ya han sido resueltos por esta comisión. Para tener esa sintonía es que lo que debería hacerse sería eliminar este artículo 61 tal como lo ha planteado el Ejecutivo. Y para eso requerimos la unanimidad de la comisión. Unanimidad. Habría unanimidad primero para introducirnos en este artículo y segundo para eliminarlo. Bien, así se hace ambas cosas. Listo. Vamos a la siguiente. Sí, presidenta, el siguiente artículo, solo para economía del trabajo de esta comisión, se refiere a la ordenanza de aduanas y, por lo tanto, la fundamentación es la misma, digamos. También se refiere a la acción penal en materia de ordenanza de aduanas, donde nuevamente, por coherencia, debiese ser retirado para evitar que en materia de aduanas quede regulado de una forma y en materia de delitos del Servicio de Impuestos Internos quede de otra. ¿Ese es el 189? Está en la página 378. Está en la página 378. Así es. 378. Sí. El 62 del 378. Señora página 378. Señora Presidenta, en la página 378 nuestro comparado figura el artículo 62 aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Ese artículo 62 se introduce en el decreto con fuerza de ley número 30 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado al decreto con fuerza de ley número 213 de 1953 sobre ordenanza de aduanas, un artículo 189 bis que es el que figura allí. Bien, entonces se solicita la unanimidad de esta comisión para, en el mismo sentido y siguiendo, ¿no es cierto?, lo que nos ha dicho el Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo y también los profesores, de no entrar en el tema procedimental, abrir la posibilidad de abrir el artículo 62 y, por lo tanto, suprimirlo. ¿Habría unanimidad para ambas cosas? Así se acuerda. Ahora, Presidenta, hay que ir a 380. A la... 380. Sí, efectivamente, Presidenta. Efectivamente, Presidenta, es la indicación 114. La indicación 114, señora Presidenta, propone incorporar en el proyecto de ley un artículo nuevo, en el título final. Esta indicación es de los senadores Suárez Araya, de Urresti Walker, y la norma que se propone es del siguiente tenor, artículos, bueno, la numeración habría que verla después. Vigencia. Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial, salvo las siguientes excepciones. 1. Las disposiciones del título tercero de la presente ley, las modificaciones en el Código Penal que introducen los números 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 48 de la presente ley, y las modificaciones al Código Procesal Penal y al Código Orgánico de Tribunales que introducen los artículos 49 y 50 de esta ley, respectivamente, entrarán en vigor el primer día del mes subsiguiente al de su publicación. 2. Las modificaciones que el artículo 51 de la presente ley introduce en la ley número 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, entrarán en vigor el primer día del 13º mes siguiente al de su publicación. Profesor. Señora Presidenta, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados contempla reglas bastante precisas sobre aplicación de la ley en el tiempo, pero no contemplaba reglas sobre entrada en vigencia diferida de la ley, o sea, sobre vacancia legal, sí que no dejaba la vigencia, la entrada en vigor de la ley entregada a las reglas generales.
se manifestó en círculos profesionales y también empresariales la necesidad de una vacancia legal considerable para que las empresas pudieran adecuar sus condiciones de operación a las nuevas exigencias que se introduce en la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Y eso corresponde al número 2 del nuevo artículo que se propone por la indicación 114. Lo que corresponde al número 1 del nuevo artículo que se propone se refiere a las reglas sobre comiso de ganancia, que también se estima que, por cierto, no necesitan 12 meses de vacancia legal, pero sí por lo menos un mes completo de vacancia legal para la actualización al interior del Ministerio Público y también de los tribunales del conocimiento con el fin de aplicar las nuevas reglas, porque incluye conocimientos distintos y también un procedimiento especial, el de la audiencia de comiso de ganancias sin condena previa. Gracias, profesor Bascuñán. Ministro, ¿estamos de acuerdo con la vigencia? Señores senadores, ¿habría unanimidad para esta indicación de la vigencia? ¿Sí se acuerda? Profesor Vilemán, disculpe, no lo había visto. No se preocupe. Las reglas a las que hace referencia el profesor Bascuñán fueron ya aprobadas y ayer, que ayer terminó su tramitación completa. Si no estoy seguro cómo van a dialogar ambas. No tengo la vista. Incluye una vacancia de Pero si ese proyecto no la tiene y esta la establece, debería establecerse esta vigencia, ¿o no? Van a quedar las otras antes. Esencialmente, disculpe, señor presidente, por su intermedio. Esencialmente porque el problema de capacitación rápida está en relación al otro proyecto, no este. Y entonces la propuesta es eliminar el número 1 de esta indicación y quedaría solo con el número 2, que no necesitaría número, ¿no? No necesitaría nada más. No, quedaría como nosotros lo ya. Entonces, unánimemente eliminamos el número 1 de esta vigencia, esta vacancia, para que quede en concordancia con el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, y queda vigente lo establecido en el número 2, que va a quedar sin número en poder de la Secretaría para la adecuada redacción. ¿Aprobado así unánimemente? Bien. Presidenta, enseguida, en la página 381 figura la indicación 115 de los senadores Oreja Araya, Urresti y Walker, que también propone intercalar en este título final un artículo nuevo, el siguiente tenor: reglamento para la supervisión de la persona jurídica. El presidente de la República dictará el reglamento que se refiere al artículo 17 quater de la ley número 20.393, introducido por el número 22 del artículo 51 de esta ley, dentro del plazo de un año a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Profesores, ¿quieren decir algo? ¿Por qué dejamos un plazo tan largo? Dale nomás. Una pregunta, yo soy uno de los autores de la indicación, pero me entró la duda por qué dejamos un plazo tan largo, un año. Porque hay muchos reglamentos que... Sí, porque bueno, eso de nuevo es una cuestión de estimación, ¿no? De decisión prudencial, que podría no ser el punto, pero un año se estimó que era un plazo razonable para la exigibilidad de las nuevas reglas, tomando en consideración, senador, que dada la amplitud del catálogo, a partir de la entrada en vigor de este proyecto, lo que las empresas tendrán que hacer en adelante en función de sus programas de compliance es el diagnóstico de su propio riesgo. Y esa es una cuestión que requiere mucho más esfuerzo de análisis
de su operación que simplemente identificar qué posibilidad tiene de cometer 3 o 4 delitos. Además que el plazo de 1 año es el plazo máximo. Nada impide, ¿no es cierto?, que se pudiera dictar antes por el Ejecutivo si así pudiera hacerse. ¿Habría unanimidad para aprobar este? Así se aprueba. 116, señor secretario. Presidenta, en esa misma página, las indicaciones 116 y 117 de los senadores Oreja Araya, Urresti Walker y el senador Sol Galilea, respectivamente. Proponen estas indicaciones intercalar también en el título final un artículo nuevo el siguiente tenor. Monitoreo telemático. Mientras no se encuentre en funciones el control telemático que se refiere al número 2 del artículo 23 de esta ley, el tribunal podrá decretar otros mecanismos de control similares al cumplimiento de la reclusión parcial en domicilio. Profesor Silva. Esta fue una indicación que trabajamos en conjunto con el Ministerio de Justicia a propósito de la implementación del monitoreo telemático y de las licitaciones que ellos hacen a propósito de otros cuerpos legales que ahora se introduce esta nueva, en este cuerpo legal en específico. Por lo tanto, pidieron ese ajuste en términos de poder licitar específicamente esto. ¿Habría unanimidad para aprobarlo? Senador Saavedra. Unánime. Indicación. Ahí estamos. Ahí, Presidenta, terminamos con esas indicaciones. Solo nos quedan las indicaciones 2 y 3. ¿Y la 120? ¿Cuándo la vimos? ¿No están votadas ya? ¿La 120? Sí. ¿Y por qué yo no la tengo marcada? No, ¿La 120, la 122? No lo sé, Presidenta, pero usted votó ¿Y la ahí. 124 también la vimos? Sí. Muy bien. Vimos todo lo que queda. Presidenta. Profesor Silva. Sí, adicionalmente a lo que ha señalado el señor secretario, nosotros le hicimos llegar a la Secretaría un breve comparado respecto a aquellos aspectos que la Secretaría nos pidió que se votaran. Por lo tanto, ese comparado también que dispone algunas omisiones y errores que tiene o defectos que tuvo el proyecto durante su tramitación, que se le hizo llegar a la Secretaría para efectos de poder corregirlo en la medida que ustedes así lo estimen. Así que eso ya se hizo llegar a la Secretaría, también estaría pendiente de votación eventualmente. Muchas gracias, profesor. Señor secretario, entonces, nos vamos a la página. Presidenta, nos vamos a la página 50 de nuestro comparado. 50. Allí en la página 50, señora Presidenta, figuran las indicaciones 2 y 3, que son del senador Sol Walker y de los senadores Oreja Araya y Walker, respectivamente. Proponen reemplazar el numeral 7 que allí figura. El numeral 7 aprobado en el primer trámite constitucional dice el artículo 5 de la ley 20.009 que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude. El numeral sustitutivo dice 7. Los artículos 37 bis y 37 ter del artículo 2 de la ley número 20.417 que crea la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿A qué artículo? ¿El artículo 5 de la ley 20? Artículo 5. Esto tiene que ver, señora Presidenta, con el artículo 2 del proyecto de ley que establece los delitos económicos de segunda categoría y que comienzan en la página 28 del comparado. Ahí en la página 28 comienza el artículo 2 indicando los delitos económicos que se consideran de segunda categoría. Y nosotros estamos ahora en el numeral 7 de ese artículo 2. No entiendo yo la indicación. Presidenta, estoy buscando exactamente, porque están incorporados de todas formas los de la ley 20.009, pero este fue un orden, un tema de orden que hicimos respecto a los numerales del artículo 2. Entonces, estoy buscando exactamente donde sigue estando la referencia al 20.009. En todo caso, los artículos que se incorporan como mención son nuevos artículos aprobados por la Comisión. Si recuerda, señora Presidenta, son las reglas sobre delitos de falsedad frente a la autoridad
del medioambiental, a la Superintendencia del Medio Ambiente. Esos son los artículos 37 bis y 37 ter de la Ley 20.417. Esos son los que se incorporan. Es el 7. Y es el, si me perdona, es el 7, el artículo 7 de la Ley 20.009, que es la que mantiene, tipifica los delitos o la hipótesis relacionadas con el uso de medios de pago electrónico que ahora son incorporados en el Código Penal, en el nuevo artículo 467, inciso segundo. Entonces, ya no los tenemos regulados en la Ley 20.009, los tenemos regulados en el Código Penal. Esos están mencionados en el último numeral del artículo segundo de la ley como delitos relativamente económicos, y estamos introduciendo también entonces estos delitos como delitos relativamente económicos. Gracias, presidente. Aprovechando que estamos en el artículo 5 de la ley 20.009, le quería preguntar a la CMF, y a lo mejor podemos aprovechar la indicación del senador Walker, que no habla sobre lo que yo voy a hablar, pero que este artículo tiene o fue aprobado con lo que a mi juicio es una anomalía gigante. Yo voté en contra de esto, pero la mayoría votó a favor. Que es que la responsabilidad de los tenedores de las tarjetas de créditos frente a pérdidas, mal uso, ellos responden de culpa grave, que civilmente es lo mismo que el dolo. Esto, tengo entendido, que ha traído además consecuencias, bueno, las consecuencias previsibles, que es que el número de, entre comillas, mal usos, pérdidas, etcétera, de tarjetas de crédito aumentó de manera bastante exponencial, lo que trae como consecuencia, finalmente, de que la banca o los emisores de tarjetas de crédito, si antes miraban 5 veces a la persona que le entrega la tarjeta de crédito, ahora la miran 30. Y por lo tanto, cada vez va habiendo menos tarjetas de crédito y de débito sigue habiendo harto, pero yo encuentro que esto es una anomalía. El banco responde de culpa leve, o el emisor responde de culpa leve, el usuario de culpa grave, y eso no me parece lógico desde ningún punto de vista. Entonces, no sé qué evaluación tienen ustedes de este tema, y no sé si esta comisión tendría ánimo de corregir esa parte del artículo 5 de la Ley 20.009, porque a mí me parece que es un trastorno de lo que debe ser una correcta legislación financiera. Gracias, presidenta. Por su intermedio, primero, siendo consistente con las posiciones institucionales que sostuvimos como Comisión para el Mercado Financiero durante la tramitación para esa ley, de esa reforma, recordar que realmente nosotros presentamos observaciones en ese sentido, siendo súper consistente con lo que dijimos como Comisión para el Mercado Financiero, senador Galilea. La verdad, planteamos observaciones en ese sentido y sin perjuicio del cual la ley quedó como quedó. No tengo, siendo honesto con usted también, senador Galilea, estadística de si ha tenido un impacto, para ser bien concreto. Sí ha tenido temas de aplicación porque es una dinámica, y sí incluso hemos tenido, puede ser plenamente conocimiento de ustedes, una sanción que incluso impusimos hace poco a un banco de la plaza por el estricto cumplimiento de la ley como quedó, que es el rol que nosotros entendemos que tenemos que cumplir. Entonces, eso primero, responderle la posición institucional cuando se analizó la ley. Segundo, que no tengo una estadística a mano, pero sí la estamos dando aplicación tal cual como quedó, que es lo que entendemos nuestro mandato. Y un punto que ya es ajeno a la comisión ese no es un punto de delito económico. Entonces, no sé si se puede, la verdad, que si está o no está dentro de la idea matriz de esta tramitación, pero muy llano como comisión, obviamente, a seguir conversando, viendo, porque es una ley que estamos muy encima al respecto, senador. Bueno, dejo planteado una anomalía muy grande.
Senador. Señora Presidenta, en la página 359 del comparado de la Secretaría, está la derogación de las letras A, B, C y D, E y G del artículo 7 de la Ley 20.009. El equivalente a esas disposiciones ahora está en un inciso del artículo 468 del Código Penal, gracias al proyecto. El proyecto traspasa estas hipótesis, que son hipótesis de estafa, las traspasa al artículo 468, o sea, de fraude mediante medios electrónicos de pago. Y esta regla, la que se está ahora sustituyendo, esta regla se refería a las hipótesis del artículo 7, no 5 de la Ley 2009, para considerarlas como delitos económicos de la segunda categoría. Y se aprovecha ese lugar para introducir como delitos económicos de la segunda categoría los artículos 37 bis y 37 ter de la Ley 20.417. ¿Pero en qué parte del artículo 5 de la Ley 20.009 quedaría? Queda en el numeral 27, que está en la página 102, el artículo 468, que trata todos los delitos que están contenidos en el Código Penal. Lo recoge ya. Como, Presidenta, como se derogó, para que se entienda bien, como se derogó los delitos en la 20.009 y se trasladaron al Código Penal, quedaron en el 468. El 468, como delitos de segunda categoría, están contenidos en la página 102, en el numeral 27. Sí. Se aprovechó esa derogación que se hacía de los delitos de la 20.009 para incorporar los delitos que se están incorporando a propósito de la ley de la Superintendencia de Medio Ambiente. Por eso que se sustituye en ese caso, porque se aprovechó ese numeral que se debería haber derogado porque quedaba incorporado en el Código Penal. ¿En qué página está en este 37? Si me permite, mi impresión es que lo óptimo sería conservar la regla, la referencia a la Ley 20.009, solo a las hipótesis de las letras F y H del artículo 7, mantenerlas como delitos económicos, que son las que subsisten en la Ley 20.009. Las demás son derogadas y pasan al Código Penal y están mencionadas como artículo del Código Penal. E introducir la referencia a los artículos 37 bis y 37 ter de la Ley 20.417 y con eso queda todo cubierto como delitos económicos de la segunda categoría. Y ahí porque la referencia al artículo 5 es un error de referencia. Así es. Ah, 357, senador. 357. Sí, así es. ¿Entregaron los profesores? Es que asunto que tiene que ver con precisiones de redacción, ¿no? Cuestiones de técnica legislativa. No, dice el profesor Silva que no solo precisiones de redacción, sino que... Quería ver si hay algo que hay que aprobar, porque acordamos que todo lo que sea redacción facultamos a la Secretaría para que lo subsane. Hay un punto, Presidente, respecto al tema de las inhabilitaciones que trabajó el profesor Vileman, que había una inconsistencia que es más de fondo que quizás sería apropiado votarlo, porque no es solo errores de omisiones o ese tipo de cuestiones. Profesor Vileman, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Son todas erratas, pero son erratas que tienen algunas cuestiones de fondo. Yo sugiero que veamos, y perdón por utilizar mucho su tiempo, primero en la página, no está numerado, pero en la página 2, aquella que hace referencia al artículo 24, hay una errata en la definición de las condiciones de la pena de un segundito, profesor, es que no tenemos nosotros esa minuta.
Si quieren, no sé si esto será un procedimiento... ¿Y no lo podemos imprimir? Para yo puedo despacharlo compartir mi ahora, que pantalla. tenemos hasta la 1, pues. Ignacio, ¿podemos imprimirlo? Ya. Esperemos un par de minutos para que nos impriman el comparado que ustedes entregaron.
Senador Galilea. Profesor Vileman, tiene usted la palabra, aunque aquí en la sala nadie nos haga caso. No se preocupe, muchas gracias, Presidenta. Estas son erratas. Estamos primero en erratas respecto a las penas, a la definición de las penas sustitutivas que proceden conforme a la Ley de Delitos Económicos. Las penas sustitutivas en cuestión, solo para explicarle muy rápidamente las erratas, fueron tomadas, copiadas y pegadas para efectos de que tengan continuidad operativa de la Ley de Penas Sustitutivas, Ley 18.216. Y en ese traspaso quedaron algunas cosas que no debieran quedar. La primera, aquella referida al artículo 24, está destacado en rojo dos frases o dos mitades de frase, una oración y una mitad de una oración que tienen que desaparecer. La primera hace referencia... ¿No lo tienen? Si quieren les puedo mostrar aquí. Ya, pero explique la frase nomás, siga nomás. Mire, ya. Aquí, el número 2, el penado, o sea, todas las penas sustitutivas tienen como condición que ellas no se pueden imponer respecto a personas que son reincidentes. La reclusión parcial en la Ley 18.216 sí lo permite excepcionalmente, respecto a ciertos tipos de penas. Y esto fue traspasado de un modo inconsistente a esta ley. Primero, yo creo que no debería ser posible, pero no tiene sentido que en delitos económicos, cuando hay reincidencia, que es completamente excepcional, se permita que se imponga una pena sustitutiva, que no se imponga directamente la pena de presidio efectivo. Pero en segundo lugar fue establecida sin esta posibilidad en el establecimiento, en la reclusión parcial en establecimiento público, que es más grave, y en cambio sí se permite respecto a reincidencias en la reclusión parcial en establecimiento en el domicilio, que es menos grave. Esto es contradictorio, es inconsistente. Para evitar esta inconsistencia, lo que hay que hacer es eliminar esa frase que estoy destacando aquí y esta oración y esta parte que estoy destacando aquí. Y que está así en el artículo, en la segunda columna. Ya, no hay indicación, pero hay unanimidad. ¿Hay unanimidad para hacer estos arreglos? Facultamos a la Secretaría también a una vez que nos explique el profesor. ¿Estamos con eso de acuerdo, basta? Siga, por favor, profesor Vileman. Mismo error. Artículo 26. Aquí es derechamente contradictorio. El artículo 26, reclusión parcial en establecimiento público, no permite, a diferencia del anterior, que lo hacía por error, la imposición de la pena en cuestión para personas que hayan reincidido. Y sin embargo establece una excepción para ese caso. Esto es derechamente contradictorio, está estableciendo una excepción de algo que no es posible. Pues aquí simplemente, el 26, hay que eliminar esta frase, esta oración final que también estaba presente en la otra. ¿Que va desde el no? No obstante, si entre los 10 y 5 años anteriores a la comisión del nuevo crimen o simple delito, según corresponda, le hubieran sido impuestas 2 reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva, la reclusión parcial en establecimiento público. Pero esto no es posible, porque ya el artículo declara que si ha sido condenado por cualquier crimen o simple delito en los últimos 5 o 10 años, no, es contradictorio. Ok, eso se elimina entonces. Sí, solo ¿Están de eso. acuerdo, señores senadores? Muy bien. Siga, profesor. Sigo con... Sí. Esperemos un segundo. Pasamos al artículo 30. Aquí es donde empieza lo que había anunciado José Pedro Silva respecto a las inhabilitaciones. Las inhabilitaciones hicimos una revisión más o menos exhaustiva para ver que funcionara y tienen algunos problemas que es importante corregir. La primera de ellas dice relación, van a ser las dos primeras, dicen relación con la prohibición del ejercicio de cargos públicos, como está establecido en el Código Penal y como está establecida en la ley. Recuerden, la lógica de esta ley es que se establezcan inhabilitaciones que sean al menos más graves que aquellas que están establecidas en el Código Penal respecto a las cosas específicas a las que se establecen. Cargos públicos, que no pueden ejercer cargos públicos, que no pueden ejercer cargos gerenciales y ciertas cuestiones de contrataciones con el Estado. Lo que hicimos fue revisar que eso fuera consistente. La primera cuestión que es importante tener en cuenta es que la regulación general que se aplica a toda persona respecto a la inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos a veces es más grave, o sea, es más extensa en tiempo en el artículo 28-29 del Código Penal que se impone respecto de todo delito. A veces, no siempre es así. Entonces puede pasar que en algunos casos, o podía pasar que en algunos casos, pareciera como que se está privilegiando a las personas que son condenadas por la ley de delitos económicos, lo que no tiene sentido. Esta indicación lo que hace es decir, mire, si conforme al artículo 28 o 29 del Código Penal hay que imponer una habilitación que es más extensa, se impone esto.
O sea, lo que usted propone es agregar un inciso que señale que la pena accesoria que se impondrá será la más grave. ¿Eso? Sí, respecto de la inhabilitación, así es, por la inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos. Que además es una regla general, no es que se impongan respecto a ciertos delitos. O sea, todos los crímenes llevan inhabilitación perpetua, los simples delitos llevan una inhabilitación determinada. Y yo digo, bueno, si esa regla se aplica, si que hay una condena por crimen, tiene que ser perpetua también. No sé si porque tiene sentido en sí, pero no puede ser que lo privilegie aquí. ¿Están de acuerdo, señores senadores, con eso? Sí. Perpetua mi memoria. Senador Galilea, ¿usted está de acuerdo con eso? Esto es la inhabilitación para cargos públicos. Cargos públicos y derechos políticos, que es la Y inhabilitación. derechos políticos ya, no es la perpetua para las profesiones. Profesiones no está incluido en la ley de delitos económicos. La ley de delitos económicos manda a imponer 3 inhabilitaciones, la de cargos públicos, yo creo que era innecesario, pero igual manda a imponerlo, la de cargos gerenciales, sobre eso voy a decir algo inmediato, y en algunos ámbitos de contratación con el Estado. Profesiones no está incluido. Pero sí, ya dieron la unanimidad para reabrir todo y usted lo acomoda para que quede como dice el profesor Bileman. Ok. Siguiente, profesor. 31, ¿no? ¿O es lo mismo? Sí, es lo mismo. O sea, hay que cambiar la redacción. Aquí es un cambio de redacción que es un poco más general para que quede claro lo que acabo de explicarle. Primero que el contenido, para que sea consistente, es el contenido que está descrito en el artículo 38 del Código Penal. Y en segundo lugar, que si es que es más extensa la inhabilitación de los artículos 28 y 29, se impone. Bien. ¿Están de acuerdo, señores senadores? ¿En el mismo sentido del anterior? Bien. Así se acuerda, señor secretario, por unanimidad también. Vamos al 32, profesor. 32 le empecé a la Comisión para el Mercado Financiero. La Ley de Delitos Económicos contempla una inhabilitación que le llama inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales, que es muy parecida a una habilidad, o sea, que es casi idéntica a una facultad de sanción administrativa de inhabilitación que tiene la CMF en la Ley 21.000, en el artículo 37, si no me equivoco, de la Ley 21.000. Lo que esto hace es simplemente adecuarlo de modo tal de que el contenido sea el mismo. Aquí en materia penal puede ser más largo, la extensión no es la misma, pero que el contenido sea el mismo, básicamente con 2 modificaciones. Lo que decía anteriormente el artículo 32, si ustedes miran la columna de la izquierda, es que inhabilitaba para el ejercicio de cargos gerenciales respecto a sociedades anónimas abiertas o empresas del Estado. Lo que hace la ley de la CMF es que es un poco más extensa. Dice no solo sociedades anónimas abiertas, sino las sociedades reguladas por la CMF que están en el artículo 3 de la ley 21.000. Me podrán corregir en la CMF si eso es correcto o no es correcto, pero entiendo que esa es la técnica. Y lo segundo es que no solo hace referencia, esto es el Código Penal, a las empresas del Estado, sino a las que el Estado tenga una participación mayoritaria. Muy probablemente igual van a estar incluidas en el artículo 3, pero en caso de que no fuera eso, creo que es importante que no sea solo referencia a no poder ejercer cargos gerenciales en empresas del Estado, sino que también las que tenga participación mayoritaria. Lo esencial es no solo sociedades anónimas abiertas, sino las que están en el artículo 3 de la Ley 21.000, que son sociedades reguladas, fondos de inversión, algunas otras cosas que no son sociedades anónimas abiertas, pero que tienen una lógica similar regulatoria, y no solo empresas del Estado, sino empresas del Estado en que el Estado tenga participación mayoritaria. José Antonio. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Entendiendo la lógica, claro, efectivamente, mediante la propuesta regulatoria se entenderían incluida finalmente toda persona que, o sea, la posibilidad de ejercitar cargo de director ejecutivo principal, que es la misma lógica que tenemos en una inhabilidad que podemos establecer en sanciones administrativas, aquí de cualquier entidad fiscalizada por la CMF, que incluso están, como está correcta la cita del artículo 3, con la salvedad que tengo que hacer de que la redacción es por el decreto ley 3538, porque la ley 21.000 vino a reemplazar el decreto ley 3538, por lo tanto... artículo 3 del
decreto? Del decreto ley 3538. Que es 3538. que es la respuesta. Y segundo, como dice el profesor Vileman, claro, no toda empresa o entidad que el Estado tiene participación mayoritaria es fiscalizada por la CMF. Entonces, ahí, si ustedes buscan abarcarlo, es correcta la necesidad. Hay alguna empresa del Estado que son full fiscalizadas por ley, por ejemplo, Codelco lo dice expresamente su ley orgánica. Hay otras empresas que son fiscalizadas porque son emisores de valores, derechamente, pero en cambio hay otras que solamente tienen unas obligaciones de reporte bastante menor, y si el interés del Congreso es que estén también dentro de la inhabilidad, es pertinente el agregado. ¿Están de acuerdo los señores senadores con esta nueva redacción, cambiando la ley 21.000 por el decreto ley 3538? Así se acuerda. Profesor, artículo 34. Esto es menos necesario, solamente para evitar una redacción que es media enrevesada. La extensión de las inhabilitaciones previstas en la Ley de Delitos Económicos hacen referencia a una tabla, la tabla del artículo 56 del Código Penal, que va entre 3 y 10 años. No hace mucho más que eso, pero no es tan fácil de encontrar y creo que es mucho más sencillo que diga la extensión. Las inhabilitaciones se pueden imponer en una extensión de entre 3 y 10 años, sí con una salvedad frente a lo que tengo aquí, perdón, que es que también tiene que incorporarse esta frase, la inhabilitación para contratar con el Estado. O sea, si se quiere mantener el mismo sentido, no sé por qué no me deja copiar y pegar, la inhabilitación para contratar con el Estado podrá imponerse a perpetuidad. ¿Ya? Pero en el fondo es cambiar la primera frase. Esta frase, las inhabilitaciones previstas en este párrafo tendrán una extensión equivalente a la de los grados, tendrán una extensión de entre 3 y 10 años. Y el contenido es el mismo, solo que queda más claro cuál es la extensión. ¿Y usted quiere que volvamos a repetir que la inhabilitación con el Estado podrá ser perpetua? No lo sé. Mi sugerencia de cambiar es solamente la primera frase. La segunda no tengo opinión. Esta es una cuestión más bien de política, y si es que la opinión es no innovar, pero mejorar la técnica de redacción, yo la mantendría. Pero no tengo opinión si es que tiene sentido que se mantenga o no se mantenga la prohibición de contratar con el Estado a perpetuidad. Señores senadores. ¿A perpetuidad? Sí, ya lo aprobaron. Sí, yo ya lo alegué. Está bien. No innovemos. Entonces, queda hasta entre 3 y 10 años la del medio, y ahí le agrega la inhabilitación para contratar con el Estado podrá imponerse a perpetuidad. Y le pone una... Sí, en el número 50... Sí, en el número 51 ya acaba de haber una reivindicación de una indicación del senador Galilea. ¿Por qué? Porque... se le habían hecho retirar. Sí, senadora. Pero acá la explicación es muy sencilla. El proyecto de ley, cierto, incorpora como delitos base de la responsabilidad penal de las personas jurídicas todos los delitos de la Ley de Delitos Económicos. Sin embargo, en el numeral segundo de dicho artículo se dejaba únicamente prevista la ley antiterrorista que hoy día está vigente, la ley terrorista que hoy día está vigente en la ley 20.393 como delito base. Sin embargo, habían algunos delitos que no estaban incorporados en la ley de delito económico y que están hoy día vigentes en la ley 20.393 que no estaban incorporados en este proyecto de ley. Por lo tanto, ahí únicamente se incorporaron la ley sobre control de armas, el 411 Quater, que era la indicación del senador Galilea, y el robo de madera, que también es delito base de la ley de trata de personas, sí. Y la ley de los artículos que hacen referencia al robo de madera, que también está incluido hoy en la ley, en el artículo primero de la ley 20.393. Es que el resto, Presidenta, son cuestiones meramente de redacción, por lo tanto, al igual que los primeros, queda facultad. ¿Algo más que se nos pueda quedar?
Dice que solo de redacción, así que ahí está facultada la Secretaría. Muy bien. Señor secretario, según usted, ¿nos queda algo pendiente? No hay nada pendiente, presidente. Para que vean, en una sola sesión despaché el proyecto. Eso es. No, agradecemos, profesor Bascuñán, profesor Silva, profesor Villeman, profesor Hernández, que no está. ¿Qué más me queda? El profesor Ondoño, Medina, también al Ministerio de Hacienda, querido ministro de Justicia, don José Antonio Gaspar. Muchas gracias, querido expresidente. Tuvo una gran liderazgo en sacar adelante este proyecto. Así que, querido secretario, en sus manos está para que lo saque lo antes posible y lo vamos a llevar a sala. No, es cortito. Lo va a informar en sala el senador, obvio, ¿cómo no va a tener ese honor? Lo va a informar usted en la sala. Sería un honor, presidente. Bien, agradecido, no sé, ofrezco la palabra, así que, o levantamos la sesión. Bien. Habiendo dado término a la orden del día, se levanta la sesión.